Buenas noches, damas y caballeros. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora a la que estén prendiéndose a un nuevo episodio. Comienza la fiesta de NFL, empieza Falso Punteo. Hoy no tengo mi anillito, estoy provisoriamente en la casa de mi señora grabando, por eso el fondo, por eso estoy vestido como un oso y por eso las extrañezas de este episodio. Bueno, el que esté escuchando esto no va a ver que esté vestido como un oso, pero le van a dar ganas de entrar a YouTube a ver que esté vestido como un oso. Corito querido, bienvenido a este episodio número 140 de la cuarta temporada. ¿Me corregiste el otro día? Sí, cuarta temporada. Cuarta temporada de Falso Punteo, damas y caballeros. Estamos por llegar al lustro, que es un montón. Y hoy lo que nos compete, lo que nos trae es seguir con este assessment que estamos haciendo tan interesante, división por división, previo a esta temporada 2025, que está cada vez más cerca, gracias a Dios. El día de hoy, particularmente, vamos a hablar de una división que yo sé con lo que a vos te fascina, que es la ¿A quién no le fascinaría? NFC Norte. ¿A quién no le fascina, no? ¿A qué fanático de fútbol hoy no le fascina la NFC Norte? Hace varios años ya es, digamos, de las mejores divisiones, si no la mejor. Depende del año. De hecho, el año pasado se dieron el gusto de meter 3 equipos en playoffs, que eso te habla muy bien de una división, evidentemente. Y bueno, y hasta último momento, 2 de los equipos de los que vamos a hablar hoy estuvieron compitiendo por la semilla número 1, que de hecho se la quedó uno de estos equipos. Pero a ese nivel estamos hablando de una división poderosa, ¿no? Que hoy básicamente, si bien no necesariamente meter muchos equipos en playoffs o tener buen récord en temporada regular garantiza nada, porque de hecho ninguno de estos equipos llegó al Super Bowl, pero es, digamos, la división fuerte de la NFC, ¿no? Es por donde pasa la NFC en cierta forma. Quien quiera llevarse el título de conferencia va a tener que de un modo u otro enfrentarse a la NFC Norte. Así que el día de hoy vamos a hablar de esa división. Ya entramos en el periodo tranquilo de la pretemporada, así que no hay muchas novedades ni muchas noticias, no tenemos nada especial que contar. Vamos a pasar directamente a hablar de los equipos, pero antes, Colito, quiero que saludes, cuentes algo. Sí, No te estoy estaba dejando hablar. esperando. Estaba esperando que Acá me está el des el pie. pie. Acá está el pie. Acá estamos con Ale Pibenais Casas. No me acuerdo si nos presentábamos o no, pero bueno, Ah, así está la cosa. Acá el Colo, Darío Españer. Y sí, a ver, coincido que la NFC Norte hoy me parece que es la división más fuerte de la NFL y también la más pareja, a priori, ¿no? Después hay que ver lo que pase dentro de la cancha. Y me parece que este año, por lo menos a priori, ¿no? Con todo lo que uno va recolectando, y no quiero tampoco spoilear, porque ya sabemos vamos a tener también algunas cuestiones, como siempre, ¿no? De inteligencia artificial que nos van a ir diciendo cuál es la expectativa de récord para cada equipo, pero a priori, digamos, si uno hace un análisis cualitativo, parecería que la cosa se tendría que emparejar aún más, ¿no? Con algunas cuestiones que estuvieron pasando durante esta pretemporada. Y también, como bien decís, ahora llega el periodo realmente de off-season, donde los equipos se van de vacaciones, o sea, ya realmente no va a pasar absolutamente nada durante algunas semanas. El mundo NFL en general como que se desconecta y nosotros nos conectamos, estamos un poco al revés de la cuestión acá en el hemisferio sur, ¿no? Como nos suele pasar. Pero bueno, me parece que es una división súper interesante, así que con ganas de charlar y de escuchar también tus puntos de vista. bien, Colito, mis puntos de vista que seguramente sean contrarios a los tuyos. Antes de avanzar con los equipos y la división propiamente dicha, si te parece voy a recordarle brevemente a nuestra distinguida audiencia que si nos están escuchando en Spotify o en iVoox o en Apple Podcast, pueden vernos en el canal de YouTube de No Huddle. Si nos están viendo en el canal de YouTube de No Huddle y nos quieren escuchar, pueden escucharnos en Apple Podcast, en Spotify o en iVoox. Y si no les alcanza con escucharnos o vernos y quieren algo más de Falso Punteo, pueden seguirnos en @falsopunteo en Instagram, donde alguna que otra cosita subimos. Más que nada en temporada, ¿no? Ahora estamos tranquilos, como bien decís, es invierno, acá, en el hemisferio sur, en el hemisferio norte es verano, se están yendo de vacaciones. Nosotros estamos haciendo guisos, viendo películas, viviendo una vida más apropiada a estos climas gélidos que nos está tratando Buenos Aires. Hechas las pertinentes introducciones y si te parece, Colito, voy a proceder. Pero antes, yo te pregunto, ¿te gustaría anunciarle una feliz noticia al público o la guardamos? ¿Qué hacemos con eso? Yo creo que tenemos que guardarla hasta que esté el negrito.
Ok, salvo que no te aguantes. bien. Igual es más No, feliz no. para nosotros que para la audiencia, pero bueno. No, ¿cómo estás equivocado? La audiencia va a ser parte de esto de alguna forma u otra. Es cierto, vamos a hacer muy parte a la audiencia de lo que va a suceder. Y bueno, Bien. ya está, contalo, No, contalo no, porque no, la no, verdad no, no, que... no, 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 Ah, no lo vas dejemos a la intriga. contar. Dejemos Ah, la mirá. intriga. Dejemos la Muy bien. intriga. Esperemos al episodio que viene, que venga el negrito o el próximo, cuando el negrito se digne a venir, Y lo que cuando el pasa negro es que si pueda tenemos venir. que esperar a que venga el negrito a trabajar, viste cómo es esto. Es difícil, pero bueno, me gusta, me gusta. Esperemos a la gente. Sepan que hay una sorpresa, sepan que van a recibir de Falso Punteo algo que no esperaban. Un contenido inesperado. Falso Punteo va a dar un contenido muy interesante esta temporada, creo yo. Pueden pasar muchas cosas, muchas cosas. Así que stay tuned, como dicen nuestros colegas de Estados Unidos. Bien, dijimos entonces, NFC Norte, este monstruo de división, nos toca hoy y vamos a arrancar a hacer este análisis. ¿En qué consiste este análisis si se han perdido el episodio pasado o años pasados que también lo hemos hecho? Básicamente lo que hacemos es tomar a los 4 equipos de una división, analizar cómo fue que llegaron hasta acá, un poquito de su temporada pasada, cómo terminaron, vemos los movimientos del off-season, ¿sí? Tanto trades como agencia libre, como draft, etcétera. Y hacemos no sé si es un pálpito, digo, contamos un poquito cómo lo sentimos, esa es la parte pálpito, después está la parte científica, donde mediante 200, ¿cuántas simulaciones, Corito? No, no, 1280. 1.280.000 o 1.280. 1280, fueron 1280 de cada Por, partido. por partido, ok, en Claro, total, bueno, no multiplica eso importa. por la cantidad de partidos, sí, Bien, olvídate. perfecto. 1.280 simulaciones por partido terminan dando el resultado para cada equipo pronosticado por nuestra IA desarrollada específicamente por Falso Punteo para este 2025. Entonces, sin más prolegómenos, vamos a comenzar. Y vamos a comenzar por el principio, ¿no? Digo, siendo cronológicos y lógicos, vamos a empezar por el principio. Y el principio es quien hoy tiene el trono de la conferencia, de la división, perdón. Y el trono de la división, el equipo a vencer, el equipo a sacar de ese primer lugar, hoy por hoy son los Detroit Lions. Bien, a ver, los Detroit Lions. Que me perdone Fede Schwinn, yo sé que alguno se va a ofender por lo que voy a decir, pero para mí el mejor equipo del año pasado. Obviamente, ¿qué me van a decir? Bueno, el mejor equipo es el que salió campeón. Si no pudo ganarle a los Washington Commanders en playoffs, no es el mejor equipo. Ok, es cierto, lo tomo, es una forma de verlo. Pero para mí era el gran candidato. Fue un partido raro ese que perdió con los Commanders y yo creo que si hubiese pasado y si hubiese medido con los Eagles, la historia posiblemente hubiese sido otra, es mi punto de vista, es contrafáctico. Pero bueno, lo que no podemos negar es que fue el número uno, el seed número uno de la NFC, tuvo un récord de 15-2, fue totalmente dominante, me parece el equipo más completo, por lo menos a lo largo de todo el año, que mantuvo su nivel, ¿no? Más allá de aquella dura derrota que los dejó afuera de playoffs. Pero la realidad es que perdió una oportunidad realmente de esas que no vienen todos los años, ¿no? Y menos para un equipo como Detroit Lions que nunca llegó a un Super Bowl, ¿no? Y sabemos cómo es esta cuestión, ¿no? Las ventanas en la NFL no duran muchos años y pasaron algunas cosas de fin del año pasado a este que indican que este año puede pintar un poquito diferente para los Lions, ¿no? Creo que no vamos a tampoco acá a disentir mucho, Ale. La gran pérdida para Detroit está en el cuerpo técnico, ¿no? En los coordinadores. Porque se habló mucho de Dan Campbell, acá somos tan campbellistas a morir, nos encanta, creó una cultura increíble. Pero después está lo futbolístico, ¿no? Lo que pasa dentro de la cancha, el planificar los partidos. Y ahí había dos coordinadores, Ben Johnson en ataque, Aaron Glenn en defensa, que por algo fueron los dos nominados a Mejor Coordinador del Año, ¿no? Y Ben Johnson, de hecho, ganándolo. Con lo cual, ahí evidentemente nos da la pauta, bueno, hay una merma importante, hay una reorganización. Ambos ahora son head coach, uno dentro de la división, ya vamos a hablar de esta cuestión, y tenemos nuevos coordinadores este año. Vamos a presentarlos como para también que la gente los empiece a conocer. El nuevo coordinador ofensivo, ¿y por qué los queremos presentar? ¿Por qué hacemos tanta hincapié en esto? Porque hay muchos tipos de directores técnicos, ¿no? De head coach en la NFL. Hay algunos que de alguna manera toman el papel de coordinador de alguna de las dos partes, ¿no? Ofensiva o defensiva, y hay algunos que son más un rol tipo CEO, de esos que organizan y no se meten tanto en la cuestión táctica, ¿no? Y ese es Dan Campbell, con lo cual los coordinadores de los Lions
sí o sí van a tener un papel preponderante. No nos consta de todos modos, pero sí, o sea, suponemos que sí. No nos consta que tanto se mete o no se mete Dan Campbell. Entendemos que es más un motivador y un tipo que baja una cultura, pero bueno, ha de verse. Y entiendo el punto igual, por eso vale la pena presentarlos. Bueno, por algo se valoraron tanto, ¿no? Por ejemplo, Ben Johnson. A ver, Dan Campbell, si está en uno de los dos lados, está en el lado ofensivo, ¿no? Él jugó de tight end, esa es su, digamos, su sabiduría. Sin embargo, sabemos que el protagonista de la ofensiva, o por lo menos el que comandaba la ofensiva, el play caller, era Ben Johnson, ¿no? Sí, sí, Ya sí. si el play caller es el coordinador, ya te habla bastante. El nuevo coordinador ofensivo es John Morton. John Morton, ¿de dónde viene? Y acá también es algo que me parece que te puede llegar a interesar a vos, particularmente Pibe Nice Ale Casas, viene de los Broncos. Viene de ser 2 años consecutivos el passing coordinator, o sea, el coordinador del juego aéreo de los Broncos. Ya estuvo en los Lions, había estado en los Lions en el 2022, con lo cual es un viejo conocido de Dan Campbell y tiene una larga trayectoria en muchos equipos de la NFL. Viene a hacer un muy buen trabajo, ¿no? En Denver. Broncos sin En duda, eso, sí. en eso podemos coincidir. Y el nuevo coordinador defensivo es Kelvin Shepard. Sí, este viene directamente ascendido desde adentro, viene de hacer el coach de linebackers ya durante 4 años. Este va a ser su 5.º año en Detroit. Así que 2 tipos no, por lo menos no muy probados en esa posición, pero bueno, confiamos un poco en el criterio de Dan Campbell, que hasta ahora ha hecho un gran trabajo en eso, ¿no? Y también ayudado por el, como se dice, por el general manager, que Brad también Holmes. hace. Sí, que Brad Pero, Holmes, que es uno de los mejores de la NFL. Sí, ¿puedo intervenir ahora? Después, al sí, final, por diré mi opinión de supuesto, cuando otro. quieras. Me gusta pensar en estas situaciones, ¿no? Siempre que hay este tipo de ocasiones donde un head coach pierde a sus dos coordinadores, recuerdo que le pasó también a Nick Sirianni en su momento, después Ujú. de ese Super Bowl perdido, eh, uno analiza inmediatamente, decir, bueno, ok, este coordinador, este head coach, ¿era él o eran los coordinadores? Yo con Sirianni, por ejemplo, tuve esa sensación, inmediatamente decir, eran los coordinadores, Sirianni no era tan bueno. Ahora, acabas de decir algo que me parece no menor, que es que tanto Aaron Glenn como Ben Johnson, porque dijiste John Morton y Kelvin Shepard, dos tipos que no vienen con grandes palmarés ni con grandes papeles, no son ni coordinadores defensivos ni coordinadores ofensivos consagrados. Tampoco lo eran Ben Johnson ni Aaron Glenn. Y eso me parece un buen comienzo. Después tenemos que ver, en la cancha se ven los pingos y quizá esto se queda a pedazos. Pero digo, no es que Dan Campbell construyó lo que construyó importando a Chip Kelly y a Dan Quinn. Trajo a dos tipos que él los conocía, jóvenes, sin ser muy probados, y los hizo funcionar. Así que, así como decís, hay que ponerle un poquito de confianza a Brad Holmes, yo a Dan Campbell todavía le voy a dar un poquito de confianza, porque Absolutamente. quizás por su mentalidad, yo pienso, me decías Morton como coordinador del juego aéreo de Broncos. Si bien los Broncos han tenido un año bárbaro el año pasado, no necesariamente el juego aéreo fue algo a destacar y ni de cerca fue algo parecido a lo que fue el juego aéreo de los Lions en términos de creatividad y de riesgo. Entonces, decís, che, bueno, ¿qué cosa? ¿Es lo mismo? Ahora, capaz que una cosa es ser el coordinador de juego aéreo debajo de un coordinador ofensivo, debajo de Sean Payton, que te debe decir por acá, por acá, por acá, por acá. Y otra cosa por ahí es venir con Dan Campbell que te dice, loco, yo confío en vos, así que hacés lo que a vos te parezca y vamos a romper. Y bueno, y capaz que te ceba y te sale lo mejor de vos. Entonces, entiendo toda la duda y me parece totalmente razonable. Yo los quiero ver qué tanto no es un caso inverso de que Ben Johnson y Aaron Glenn no son un invento de Dan Campbell, por decir una exageración total, porque claramente son capos. Pero creo que se explica lo que quiero decir. A ver, como mínimo va a ser un nuevo esquema para, sobre todo para la ofensiva. La defensiva podemos intuir que va a tener cierta continuidad al ser un tipo que ya viene bajo este mismo esquema y que ya viene en este mismo equipo hace varios años, pero la ofensiva, cuando cambia un coordinador ofensivo, cambian muchas cosas, ¿no? Cambia la terminología, cambian las jugadas, o sea que seguramente vamos a tener un periodo de adaptación como mínimo, ¿no? El plantel es bastante similar, pero recibió un golpe importante en estos últimos días, que, de lo que hablamos, ¿no? Ya en el capítulo pasado, que es el retiro sorpresivo para muchos de su centro Frank Ragnow. Un tipo que se retira a los 29 años, ¿no? Muy joven para lo que es el estándar de hoy de NFL, por lo menos de línea ofensiva, una posición donde por ahí vemos que se puede tener más durabilidad que en otras. Pero bueno, un tipo que también fue muy golpeado por lesiones. Quizás no se notó tanto porque el tipo jugaba, no importaba el dolor que tuviese, el tipo jugaba, era como dijimos también, ¿no?
un jugador que representaba mucho la cultura de Dan Campbell, de entrega, de sacrificio, y además un gran jugador, uno de los mejores centros de la NFL, que deja un hueco grande, no solo en la línea ofensiva, sino en el seno de la cultura y el liderazgo del plantel, porque también tenía ese rol. Me queda la duda si esto fue comunicado a tiempo o fue una decisión un poco sorpresiva también para los Lions, ¿no? Ya vamos a hablar un poco del draft, porque curiosamente uno de los jugadores drafteados, el que fue drafteado en segunda ronda, que se llama Tate Ratledge, que viene de Georgia, puede ocupar esa posición, ¿no? Parecía que quizás lo drafteaban como para reforzar la posición de guardia, porque es bastante versátil, pero bueno, va a tener que aprender rápido y tomar esa posición que deja Ragnow. Lo preocupante un poco es que la línea ofensiva ha sido hasta ahora uno de los grandes pilares de los Lions, y cuando vos tenés un eslabón débil en la línea ofensiva, se te puede empezar a complicar la cosa, ¿no? La línea ofensiva es esas posiciones que se tiene que ver como una unidad, y es más importante tener 5 tipos promedio que tener 2 cracks, 2 normales y uno malísimo. Digamos, si vos tenés un tipo que desentona, puede ser bastante preocupante dentro de la línea ofensiva. Así que bueno, es una de las incógnitas con las que llega Detroit, que sacando eso, la verdad es que tiene un plantel de la hostia. Tiene un plantel muy, pero muy completo. Tiene grandes figuras en ambos lados de la cancha, ¿no? Sobre todo en ataque, ¿no? Amon-Ra, Jahmyr Gibbs, Montgomery, Sam Laporta. La verdad es que tiene con qué, realmente, más allá de esta cuestión, porque no hubo muchas mermas en el plantel, salvo esta. En defensa también, la verdad es que tiene grandes figuras, y sobre todo el principal refuerzo en defensa es Aidan Hutchinson, ¿no? El jugador tomado con el pick global número 2 del draft hace un par de años, que venía teniendo un año increíble, venía para candidato de jugador defensivo del año y se lesionó, se rompió la rodilla, en lo que puede haber sido quizás también uno de los motivos de lo que fue aquella derrota, ¿no? Es difícil poder atribuir a un solo jugador que genere semejante cambio dentro de la cancha, pero es uno de esos tipos que es un difference maker realmente, y pese a que quizás parecía que no se notaba tanto, o que de alguna manera Aaron Glenn mantuvo esa defensa en gran nivel pese a perder a su mejor jugador, pero Y a obviamente muchos tenerlo dentro de más. la cancha es otra cosa, y a muchos más, es cierto, Tuvieron tuvo cantidad de varias lesiones bajas, en la defensa, muchísimas. es cierto, tuvieron varias bajas. En ese contexto es interesante, me parece, donde vemos que se refuerza el equipo, porque las incorporaciones más importantes vienen en la secundaria, que ahí también es donde ha tenido muchas lesiones, no solo el año pasado, sino también los últimos 2 o 3 años, y llegan un par de jugadores para mí muy interesantes. El más interesante que llega es DJ Reed, que viene de los Jets, un jugador que no sé si es Jugadorazo. una Jugadorazo. figura, pero es uno de Bajo el esos tipos radar, jugadorazo. bien confiables, ¿no? Que sabes que medio es un plug and play, que el tipo aparte es un tipo muy físico, bien de la cultura de Dan Campbell, me parece que le va a aportar muchísimo. Y después vienen 2 jugadores que quizás no tienen nombres tan rutilantes, pero van a ser nombres que van a ser muy buen material de rotación, o si tenés lesiones que puedan aparecer, ¿no? Que son Avonte Maddox, que viene de los campeones de los Eagles, y Rock Ya-Sin, que viene de los 49ers. 2 tipos confiables que sabes que si necesitas que jueguen algunos snaps o si se lesiona el titular, pueden aportarte. No es lo mismo, pero pueden aportarte. Y para mí, dentro de la secundaria, también lo quiero mencionar, el arma secreta. Me costó encontrar un arma secreta en los Lions, que es otro ejercicio que venimos haciendo, pero para mí el arma secreta es Terrion Arnold, que es ese jugador tomado en primera ronda el año pasado, también en esta posición en la secundaria, que sufrió mucho el año pasado, sobre todo en la cuestión de los penalties, ¿no? Ahí fue donde le costó un poco hacer pie, pero sabemos que la NFL es diferente del college y a veces toma a los jugadores un poquito más aclimatarse, acostumbrarse, es otra velocidad, y yo creo que este año Terrion Arnold también puede hacer diferencia, y de esta manera que en general toda la unidad de la secundaria pueda ser una fortaleza de los Lions, ¿no? Que en ese sentido la única baja es Carlton Davis, uno de esos jugadores que estuvo lesionados, y es el jugador que se va. Y después el otro jugador que pierden, también importante, es Kevin Saitler, el guardia, que, bueno, ¿no? Ya un veterano con 34 años, quizás ya no iba a tener un papel tan preponderante, pero otro jugador que culturalmente era importante. Si vamos al draft, poco lo comentamos, el jugador tomado en segunda ronda fue el centro, y en primera ronda fueron las trincheras, ¿no? Fueron al defensive tackle, Tyleik Williams de Ohio State,
otro jugador que viene de una universidad elite y un poco su especialidad es frenar la corrida. Otra cosa que a los Lions se le complicó un poquito con el correr de los partidos el año pasado. Y en tercera ronda hacen algo muy interesante, que acá está quizás la gran polémica del draft, una de las grandes polémicas del draft. Toman con el pick número 70 a el wide receiver de Arkansas, Isaac Tesla. No solamente tiene un nombre muy particular, sino que los Lions hicieron algo muy particular para poder llevárselo, porque los Lions no tenían el pick 70, tenían el pick 102. ¿Y qué pagan para subir hasta el 70? Pagan 2 terceras rondas, 20-26. Es un montón considerando que te moviste dentro de la tercera ronda. O sea, bastante particular, bastante particular. Lo que hacen es un jugador quizás interesante en el sentido de que te puede dar algo diferente. Es un jugador grandote, rápido. No era uno de los jugadores que se mencionaba cuando mencionábamos a los quizás a los jugadores más atractivos en esa posición que estaban llegando este año al draft. Quizás era medio un tapado. Tampoco se entiende por qué subieron tanto cuando no era un jugador quizás tan codiciado, pero bueno, quizás tenían algo de información que podía llegar a ser tomado. Y bueno, ya sabemos cómo es esto, ¿no? A veces cuando los general managers o los head coaches se enamoran de un jugador y lo quieren sí o sí, a veces sobrepagan un poquito y tampoco está tan mal. Vamos a confiar en Brad Holmes, ¿no? Que hasta ahora viene tomando muchas buenas decisiones y cada vez que lo hemos cuestionado con alguna cosa del draft, nos tapó la boca mal. Así que vamos a darle el voto de confianza. ¿O no tanto? A ver. Recuerdo perfectamente nuestra reacción cuando draftearon a Jahmyr Gibbs. Eh, o sea, claramente no vamos a discutir sobre lo que acabas de decir cuando hay un enamoramiento con el jugador y con el esquema. Yo entiendo todo. Mi única duda con respecto a los Lions en ese sentido es qué tan buenos son drafteando wide receivers este cuerpo técnico y esta oficina. Porque pienso en lo que fue la inversión en Jameson Williams, que fue una inversión alta, fuerte, fue una primera ronda, no me acuerdo bien la posición, pero fue una posición alta en la que lo tomaron, lesionado, para un jugador que si bien es un gran jugador, todavía no se panea ni como un wide receiver 2 tan confiable, es un tipo que es más explosivo y que aparece, o sea, por el Perdón, precio que pusieron. Perdón que te interrumpa, pero yo estuve a punto de poner a Jameson Williams como arma secreta y después vi las estadísticas del año pasado. No, 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 no lo discuto, 1000 yardas, 1001 yardas. O sea, ya el año pasado se convirtió en ese jugador que Sí, necesitan pará, los Lions Colo, pero y yo pará, creo que va a Colo. mejorar todavía más este año. Es solo un Colo, paréntesis, en Igual conceptualmente te en la entiendo. ofensiva 2024 de los Lions vos tenías 1000 yardas, boludo. O sea, era una máquina de generar yardas esa ofensiva. Que estuvo a un ritmo histórico, creo que fue la tercera ofensiva con más yardas de la historia o algo así. Digo, fue una locura lo que le hicieron. Entonces, no, no es por bajarle el precio. Me parece un muy buen jugador Jameson Williams. Estoy haciendo un equilibrio entre el valor de draft y el tipo de jugador. ¿Entendés? Que ahí es como, no sé si, viste, porque viste que hay equipos que son buenos drafteando ciertas posiciones. Así como, che, y no sé, los Ravens son buenos drafteando secundaria, no le pifian, viste. Ese tipo de cosas. Che, los Steelers son buenísimos drafteando wide receivers en términos de valor. Entonces, yo no sé si los Lions, o sea, el gran acierto en el cuerpo de wide receiver de los Lions es Amon-Ra St. Brown, que lo dejaron pasar varias rondas y que no lo levantó este régimen ni siquiera. Entonces, no me tiro de cabeza sobre Brad Humphrey Trust en este sentido. Hay que ver. Por todo lo que vi, leí, entendí, fue un reach tremendo esto de Isaac Tesla. Porque es como, che, no era ni siquiera pasar ronda. Y gastaron un montón de guita. Para que se panee y digas, che, bueno, di 2 terceras más mi tercera que usé para esto. Bueno, tiene que salirte un muy buen jugador. ¿Entendés? Un muy buen jugador. El jurado está afuera. Vamos a ver qué pasa. Tengo mis dudas ahí. Bueno, válido, válido. Si te parece, mi querido Ale Casas, y estoy estirando un poquito porque el productor tiene que Déjame encontrar a mí, la yo me encargo. botonera. Damas y caballeros, les explico. El problema con trabajar con inteligencias artificiales es que son demasiado inteligentes y a veces esconden la información. Entonces ahí el Colo está en este momento en vivo decodificando el archivo y ahora ya está decodificado, me hace la seña así, me dice que está todo bien. Así que, Colito querido, ¿me podrías decir, teniendo en cuenta que el récord de los Lions en 2024 fue 15-2, 15 victorias, 2 derrotas, cuál va a ser el récord 2025 de los Lions?
Bien, según todas estas simulaciones, el récord 2025 de los Detroit Lions será de 10 victorias y 7 derrotas. Hay una regresión importante. Veo que a la inteligencia artificial no le gusta mucho el cambio de coordinadores, evidentemente. Está escéptica la inteligencia artificial. A ver, hay cierta lógica, ¿no? Me parece que también hay una cuestión, me parece medio energética, ¿no? Como que oportunidad perdida, un equipo que siempre le costó mucho, que quizás llegó a un pico de rendimiento después de 2 o 3 años en donde se fue superando año a año y que este puede ser de alguna manera un año de una pequeña transición. Ok, veo. Hablo la ciencia, señores. No hay ningún tipo de sesgo en todo esto. Es pura y meramente científico. Así que no voy a discutirle a una supercomputadora de un modelo de lenguaje avanzado. Lo que sí voy a hacer, si te parece, Colito, es hablarte un poquito de otro equipo de esta división. En este caso, los Minnesota Vikings. Un equipo que tuvo el 2024 que todos esperábamos. Not. Porque si te acordás, el año pasado, a esta altura, estábamos rascándonos la cabeza con que los tipos iban con J.J. McCarthy, que era un rookie del cual no se sabía mucho y que había sido, creo que el quinto quarterback seleccionado, un poco incluso adelante de lo que se esperaba, y que la opción detrás era Sam Darnold. Y después se lesionó J.J. McCarthy en pretemporada y fue como, bueno, con Sam Darnold, esto nadie espera nada. Y el tipo este, hablo de Samuel Darnold, que venía prácticamente a sostenerlo en la carpeta a J.J. McCarthy, o a jugar 2, 3 partidos, que lo abucheen y que lo benchen para que entre el rookie, terminó literalmente resucitando su carrera. Terminó resucitando su carrera y no solo eso, terminó guiando a los Vikings a un récord de 14-3 y a pelear hasta la última fecha por el primer seed de la NFC, Sam Darnold. Yo sé que ahora que ya pasó, no nos parece tan raro, pero te juro por mi vida que si pudiéramos viajar en el tiempo y entrar alguno de nosotros a la grabación de este mismo episodio, pero el año pasado, nos cagaríamos de risa y diríamos, Perdón, esto está mal. de hecho, el récord que se predijo para los Vikings fue de 7-10 en aquel Y era, momento. y era bastante generoso porque teníamos mucha confianza en que vino con él, básicamente. Exacto. Bien, pero bueno, a ver, decía, estuvieron a esto del primer seed, último partido, literalmente, última fecha contra los Lions, y ahí es donde está el asunto de la temporada 2024, creo yo, el final. ¿Sí? Porque de cierta forma todos lo esperábamos, y esto estoy hablando, ¿no? En el último partido, fecha 18, contra los Lions, la línea ofensiva flaqueó un poco y Sam Darnold se derritió. Se derritió. No es que jugó mal, volvió al modo Darnold viendo fantasmas de los Jets. Fue una tragedia ese partido. ¿Sí? Bueno, ok, jugó 17 partidos buenos, un partido malo, no pasa nada, vamos a playoffs, seguimos adelante. Playoffs contra los Rams, otro partido desastroso de Sam Darnold. Insisto, fallas en la línea ofensiva, en ambos partidos. Hubo mucha penetración por el centro y Darnold todo el año había jugado con más comodidad. Entonces, si a un jugador, un quarterback, vos le das cierta comodidad durante todos los partidos y de repente le sacás esa comodidad, esperarías que pueda resolverlo, pero bueno, firmaste a Sam Darnold, entonces jodete, ¿sí? Y terminó pasando que en ronda divisional los Rams se los comen crudos, se acabó la temporada, a barajar y dar de nuevo. El tema es qué tan de nuevo es este barajar y dar de nuevo. Y digo, es raro pensar que un equipo que está cambiando un quarterback veterano por un rookie, que ya no es rookie, pero que nunca jugó un solo snap en la NFL, pueda ser un contender. ¿Sí? O sea, puede ser un buen equipo. Ahora, yo creo, y por acá parto el análisis medio por el final, que los Vikings son un contendiente de verdad. ¿Sí? Porque están estoqueados en todos lados. La línea ofensiva va de buena a buenísima. Depende cómo termine de cuajar, pero tiene con qué ser buenísima. Tienen un head coach brillante. Kevin O'Connell para mí es uno de los mejores head coaches de la liga y una mente ofensiva para mí del tipo de... me sale Sean McVay, que también, pero que me refería al que te gusta a vos. Shanahan. Al Sí, estilo de de Kyle hecho, Shanahan. estamos hablando de que el elegido Head Coach of the Year el año pasado y además mucho run run esta temporada de muchos
quarterbacks que querían ir a los Vikings para jugar para Kevin O'Connell, Y bueno, ¿no? el tipo es realmente brillante. Es un Entre tipo que, ellos, Aaron bueno, Rodgers. tenías que nombrarlo, perfecto. Es un tipo realmente brillante Oh, que le hace la vida fácil a su quarterback. Pero no es que le hace la vida fácil con pases pantalla de 3 yardas. O sea, diseña jugadas excelentes y fáciles de entender, de leer y de formar para el quarterback. Entonces, decía, una línea ofensiva de buenísima, un head coach brillante, figuras descollantes, ¿no? Queremos pensar en ofensiva, tenés para mí, sigue siendo el mejor wide receiver de la liga, que quieran lo que quieran llamar Chase. Para mí Justin Jefferson es el mejor wide receiver de la liga y por escándalo, además digo, por mucha diferencia con el que le decía, por mucha, es una bestia. Tenés a Jordan Addison, que como wide receiver 2 creo que es un tipo que está levantando cabeza y tranquilamente va a ser considerado de los mejores wide receiver 2 de la liga. Tenés a TJ Hawkinson, que el año pasado no fue tan gravitante porque arrancó lesionado, pero también es un tight end de mucha calidad, sobre todo en zona roja. Tenés a Aaron Jones, que si bien es un tipo que ya tiene sus años, sigue jugando muy alto nivel. O sea, ofensivamente estás súper bien. Y Jordan defensivamente, Mason, bueno, te adelantaste y llegué a como eso, pero running bueno, back 2. exactamente. Y defensivamente, quizás estoy muy superlativo hoy, ¿no? Pero también, si no es el mejor coordinador defensivo de la liga, palo. Pelea con Big Fangio, lo Sí, tenés por sí. ahí, pero ahí está Brian Flores, que el año pasado, la verdad que con una defensiva que no se destacaba por nombres, logró hacer desastres y realmente perturbar a los quarterbacks rivales, perturbarlos. Y esa defensiva de esta offseason solo mejoró. Porque perdió muy poco, perdió a Cameron Bynum, un safety que es un gran jugador, pero es el jugador más destacado que perdió del lado defensivo. Trajo de vuelta a muchos jugadores importantes, y encima, en agencia libre, trajo a Jonathan Allen de los Commanders, que es una bestia de defensive tackle, y a Javon Hargrave de los 49ers, que si bien también tiene sus años y un poco de inconsistencia, es otra bestia en la posición de defensive tackle. Entonces, reforzó muy fuerte esa línea. Además trajo a Isaiah Rodgers de los Eagles como cornerback. Me parece una buena firma, sobre todo porque también está bueno traer tipos con pedigrí, ¿sí? Isaiah Rodgers viene de ser campeón de un Super Bowl. No importa si fue el cornerback 1, 2, 3, 4, 5, 7 en la rotación. Está. Cuando estás en Sí, este lugar, jugó snaps sí, importantes. por eso digo, cuando estás en esta posición de ser un contendiente, y está bueno tener jugadores que puedan soportar esa presión porque ya la vivieron. Entonces, esa defensa solamente ha mejorado. Este roster es muy completo. La gran incógnita, obviamente, es JJ McCarthy. ¿Sí? No hay, o sea, está claro que la Le pregunta es tengo, esa. le tengo mucha fe a JJ McCarthy. A ver, Le tengo mucha fe, de verdad. si De es. verdad. ¿Vos te acordás que yo lo pegaba a los Broncos en ese draft? Cuando nosotros draftamos a Bo Nix, yo quería Sí. JJ McCarthy. Si es el quarterback preciso e inteligente que salió campeón con Michigan, porque él, su campaña de campeonato de Michigan es eso, es un tipo preciso, inteligente, que suelta la bola, que no hace de más. Si es ese jugador en la ofensiva de O'Connell, está de sobra, pero de sobra, no necesitan mucho más que eso, ¿entendés? Si ese experimento funciona bien, más o menos bien, o sea, con que juegues como Sam Darnold, que no es mucho pedir, alcanza, y la defensa aprieta un poquitito las tuercas, este equipo está para competir en serio. Que en realidad el año pasado también lo estuvo, simplemente flaqueó sobre el final. Pero estaba, los Vikings podían tranquilamente llegar a cualquier lado, tenían con qué. Bueno, ahí está la historia de tener un quarterback como Sam Darnold o un tipo como McCarthy que ya tiene pedigrí de campeón, para empezar, porque viene, o sea, su último partido antes de jugar en la NFL fue salir campeón del Nati en Michigan. Entonces, Con un asterisco, pequeño asterisco, era un equipo donde se corría y se defendía. sí, no era un equipo que se apoye tanto en el quarterback. Pero es solo, así como te digo eso, te digo, le tengo fe, digamos, ¿no? Es el pedigrí de campeón, puede. O Sí, sea, sí, sí, estuvo ahí, era el absolutamente. quarterback, así que puede. Totalmente. Entonces, yo veo mucho en este equipo, veo mucho y veo muchas cosas muy interesantes. Creo que para elegir un arma secreta, creo que estamos tratando de hacer equipo por equipo. Me voy a la defensa, ¿sí? Porque estuve tentado de elegir a Jordan Addison, pero no me parece ningún secreto. Y me voy a ir con Josh Metellus, que es el safety. Que, Me encanta. Qué jugador, el exacto, 44. Me exacto. Porque encanta, me encanta. jugador de toda la cancha. ¿Por qué es un arma Sí. secreta? Porque es una navaja suiza. Es el tipo de jugador que hace que la defensa de Brian Flores sea un bardo. Porque el tipo te confunde. Puede jugar de safety, de linebacker, puede salir en blitz, puede hacer de todo. De hecho, el año pasado tuvo fumbles, intercepciones, pases deflectados, sacks. 100%. Vos Entonces, mirá, te iba a decir eso, vos mirás algún reel que encuentres de turnovers generados por los Vikings, en todos está el 44 ahí.
generando algo. Metellus Caos. es una máquina. Entonces creo que, y retomando el análisis, yo de la ofensiva no dudo porque sé que la van a hacer funcionar, ¿sí? Creo que lo que va a marcar la diferencia de si estos Vikings compiten más o menos es si la defensa puede dar un paso más arriba todavía. Y por eso creo que el arma secreta de Josh Metellus, y por eso creo que el peso cae sobre Adrian Flores. Es él a quien le trajeron chiches nuevos y es él el que tiene que lograr que esta defensa dé un paso más arriba y se convierta, ¿por qué no?, en la mejor defensa de la liga. No está tan lejos. Puede. Bien. Ahora, en términos de debilidad, ¿sí? Porque está bueno también verlo. Estoy muy elogioso y me gusta también analizar un poquito. Me preocupa mucho lo que pasa detrás de J.J. McCarthy. Mm. Es un rookie que está bien, es su segundo año, pero es un rookie porque no jugó un solo snap, que viene una lesión bastante jodida, ¿sí? Que no tiene el aspecto y el tamaño físico y el tipo de físico más imponente de la NFL. Es un poquito flaquito, un poquito livianito, ¿sí? Y detrás de él está Sam Howell. Mm. Gusto a poco. Está bien, el año pasado llegaste donde llegaste con Darnold. No sé si Howell está tan lejos. Pero gusto a poco, ¿viste? Es como, che, si esto sale mal, no te digo si McCarthy no juega bien, que también puede pasar, pero si se lesiona o algo, estás muy flaco atrás. Sos un contendiente, realmente un contendiente. ¿Qué te costaba tener algo un poquito más sólido detrás? Nada. Pero bueno, esa es mi queja, ¿viste? Esa es mi Sí, queja. no coincido tanto. A mí me gusta Sam Howell. Siempre pensando, a ver, si J.J. McCarthy, depende de qué estemos hablando, ¿no? Como siempre, una cosa es que se tenga que perder 2, 3 partidos por alguna lesión puntual y otra cosa es que se quede fuera de toda la temporada, en cuyo caso es muy difícil que vos como equipo puedas mantener tus chances intactas de contendiente. Digamos, para mí tu backup tiene que ser un jugador tal que vos digas, bueno, si se me cae el titular por 2, 3 partidos o 4, y que no sea una debacle, que más o menos Sí, me mantenga el barco a flote. pero la verdad, Colito, yo eso te lo banco en un equipo donde vos tenés un quarterback que ya está enquistado en su posición, que es un tipo que sabés que te garantiza cierta continuidad, porque no es de lesionarse, es de jugar. Si tenés todo eso, te digo, bueno, sí, poné atrás a una persona de debacle. Cuando vos tenés una incógnita en tu posición de quarterback, un tipo que nunca jugó, que viene una lesión complicada, etcétera, etcétera, un segurito un poquito más caro pagaría yo. Un Está bien, seguro un yo poquito quizás más caro. tengo considerado a Sam Howell un poquito más alto A que mí, vos porque siempre me gustó a, particularmente. a mí Me no, parece a un mí me tipo que, gusta, ¿eh? Me bajo gustó las mucho en circunstancias Washington, correctas, es sí. una especie de Baker Mayfield en potencia, digamos. Lo Pu- veo un poco así y Te me pido un parece que tiene poquito, también mucha personalidad. te pido un poquito más de respeto. Entiendo lo que decís, A pero poor igual, man's Baker Mayfield, si pero, querés. pero Same, boluda, me pasa lo mismo. Es como, che, querría tener un nombrecito un poquito mejor. Un nombrecito que me dé un Está poquito más bien, de confianza. Está bien, está nada bien, más que te eso. entiendo. A Bueno, ver, déjame eh, pa- repasar. Ah, perdón, sí. sí, no, Por favor. solamente para cerrar lo de J.J. McCarthy, digamos, no solamente me parece que la debilidad, si querés, o la incógnita, obviamente pasa no solamente por lo que está atrás de J.J. McCarthy, sino por J.J. McCarthy en sí, porque nos puede gustar, podemos proyectarle todo lo que querramos, puede estar en la mejor ofensiva de Kevin O'Connell, pero así todo es, digamos, en la práctica un novato. No, va a jugar sus primeros snaps en la NFL y digamos, creo que también tenemos que entender que esto es un proyecto. Y si bien obviamente uno, digamos, de alguna manera está muy tentado de pedirle mucho a este equipo y de pedirle que otra vez sea contendiente, de pedirle que haga un run de playoff, creo que también me parece tiene un poco de crédito de una ventanita de 3, 4 años como para seguir formándose. Está bien, lo entiendo, lo comparto, o sea, comparto el pensamiento. Filosóficamente no me manejaría de la misma manera, porque pienso que uno tiene que aprovechar las buenas rachas y no ablandarse, pero lo entiendo, lo tomo y lo dejo ahí. Sí quiero destacar algunas cositas de los movimientos que hubo en pretemporada, interesantes. Les decía que el año pasado, sobre la última fecha y en los playoffs, uno de los problemas fue que el interior de la línea ofensiva flaqueó bastante. Bueno, Kwesi Adolfo Mensa, el general manager, tomó cartas en el asunto y en agencia libre básicamente fue a saquear la heladera de los Colts y se llevó a Will Fries, el guardia, y a Ryan Kelly, el centro, para reforzar justamente el interior de esa línea ofensiva. En términos del draft, tenía muy pocos picks, tenían 5 picks creo nada más, hicieron algunos movimientos.
Voy a destacar solamente los dos primeros picks porque me parece que son los que pueden ser más relevantes en su duda de partido. Con el pick número 24 levantaron a Donovan Jackson, offensive tackle de Ohio State, otro de la Universidad Elite. Y yo creo que el pensamiento es muy simple, es tratar de tener un par de tackles para largo, porque ya tiene a Christian Darrisaw del otro lado, falta todavía reforzar la posición de tackle por el otro lado, creo que Donovan Jackson viene con esa función, no sé si va a ser starter de una, pero va a competir por lo menos por esa posición. Y con Sí, el pick, sí, Darriso, perdón, Darriso, un gran jugador que también viene de una lesión y que sí, fue también uno de los motivos de esa debacle de línea ofensiva de los últimos dos partidos. exactamente. No haber estado, no haber estado, ¿no? Y en tercera ronda, con el pick 102, levantaron a el wide receiver Ty Felton de Maryland. ¿Por qué me parece interesante destacar a este wide receiver que por otra parte no vi jugar un snap en toda la vida? Porque así como te decía lo que te decía los Lions, te digo lo que te digo los Vikings. Estos tipos saben draftar wide receivers. Saben. Ok, tanto Addison como Jefferson fueron picks de primera ronda. Fueron de otra gestión también. Pero bueno, pero yo creo en el espíritu más grande de las franquicias, ¿viste? Lo que te decía hace un rato. Está Hay muy cosas bien. que son como, están dentro. A poner un ojo. Estoy drafteando en ligas de Dynasty. En alguna voy a levantar a Ty Felton. Por las dudas, porque los Vikings saben draftear. Históricamente saben draftear wide receiver, boludo. No, no es que solamente Justin Jefferson. Pensá en Sí, Randy sí. Moss. Saben. Ellos saben. Entonces, me parece Y interesante. ojo con Jalen Naylor, que no lo mencionaste, pero es el wide receiver 3. Lo, lo tenía como arma secreta. Lo tenía como arma secreta, pero me pareció más interesante ir por Metellus. Jalen Naylor, de hecho, el año pasado tuvo muy buenos partidos. No llegó a tener una gran temporada, porque obviamente tenés los otros dos monstruos que se están comiendo todos los pases. Pero Jalen Naylor creo que es un tipo que puede llegar a ser muy, muy bueno a futuro. Bueno, Colito, hasta acá me olvidé de comentar algo porque lo anticipaste antes y después me lo salté, que me gusta este movimiento. Más temprano en la pretemporada, los Vikings hicieron un trade, mandaron un pick de sexta ronda del 2026 y un pick de quinta ronda del 2025 a los 49ers a cambio de un pick de sexta de 2025 y el running back Jordan Mason. Jordan Mason, para quienes hayan Sorprendente, ¿no? estado Que San durmiendo Francisco en haya un tupper, alargado a Jordan Mason. San Francisco estuvo haciendo muchos, muchos esfuerzos por achicar costos. No sé qué tanto costo puede hacer Jordan Mason, No pero podía bueno, ser mucho costo Jordan Mason. se ve que algo. Los, los Vikings se llevan a este running back que, para quien no recuerda, fue el tipo que se llevó todos los puntos fantasy de Christian McCaffrey cuando se lesionó. Porque cuando se lesionó McCaffrey, todos los que lo habían drafteado con el pick número 1 se querían suicidar. Y todos los avispados que fuimos a buscar a waivers a Jordan Mason sumamos una barbaridad de puntos porque el tipo realmente jugó muy bien. No bien, muy bien. Tuvo más de un partido de más de 100 yardas. Fue muy decisivo en la línea de scrimmage y en el end zone. Así que me parece súper inteligente de parte de los Vikings haber agarrado a este muñeco, sobre todo considerando que, si bien ya lo dije, Aaron Jones sigue en muy buen nivel, Aaron Jones tiene sus añitos, creo que está del lado incorrecto de los 30 ya, así que no es mala idea empezar a pensar en quién puede ir detrás de él, o incluso en empezar a repartir la carga para que Aaron Jones no Sí, tenga que yo creo ser que ese bell cow va a ser y eso, va a ser un le comité. va Para a mí ser va a un ser un comité. comité, no te digo 50 y 50, pero 60-40 por ahí. Posiblemente. Así que nada, buen movimiento de parte de estos Vikings. Colito, en el 2024, los Minnesota Vikings terminaron con un récord de 14-3. ¿Qué dice la IA para el 2025? Para el 2025, el récord de los Minnesota Vikings será de 9 victorias y 8 derrotas. Estoy empezando a ver un patrón en todo esto, ¿sí? Y no digo que sea todo un juego de suma cero, pero me preocupa mucho que esta IA se esté comiendo la curva de Chicago. Y Bueno, justamente, ya y que hablamos de justamente, Chicago, si te sí, parece, podemos meternos de lleno. por Y, favor, y por favor, habla con propiedad. por Porque vos favor. estás haciendo Chicago. Campeón de la pretemporada. Bicampeón de la pretemporada. Chicago Bears. Por favor, démosle los palmarés que Correcto. corresponden porque es el segundo Merecido, año merecido. competitivo. Campeón de la offseason. No es un logro menor, Qué ¿no? bien, boludo, la verdad. Eh, el año pasado ya lo elogiábamos a Ryan Pauls, a más no poder, alabando la serie de decisiones Yo que no, yo no, llevaron vos, yo a no. draftear. No, no, pero escúchame, el trade magistral
del año anterior, ¿no? Eso sí, sí, Bueno, no. fueron todos, por eso, hablé de la serie de decisiones que llevaron a tener la posibilidad de draftear a Caleb Williams con el pick número 1, ¿no? Parecía que lo habían rodeado correctamente, ¿no? Porque hablábamos de eso, le habían traído a Allen, habían drafteado a Romo Dulce, digamos, Dulce. habían traído a DJ Moore, había, digamos, mucha cuestión de decir, bueno, esta vez hicimos lo correcto, ¿no? Como cuando drafteamos a Justin Fields, le armamos un equipo alrededor, va a llegar a las 4.000 yardas, bueno, todo lo que dijimos no pasó, pero este año sí, este año sí, hicieron las cosas correctamente. La realidad es que también hubo cuestiones que no funcionaron, que tuvieron que ver con el cuerpo técnico, ¿no? Matt Eberflus y su staff y la falta de madurez del equipo en general. La temporada obviamente no fue la esperada, pero tuvo los suficientes flashes para que con las piezas correctas la expectativa se renueve. Y así está ocurriendo. Y este año las piezas parecen ser las correctas. Empezando por esta cuestión, la del director técnico, la del head coach, la del conductor de esta nave espacial, quizás, o de este Ford Falcon, veremos. Pero bueno, se llevaron a la joyita que todo el mundo quería, ¿no? Estamos hablando de Ben Johnson, el coordinador ofensivo de los Lions, del que ya hablamos en este mismo episodio, o sea que se queda en la división. Este es un tipo que ya es el tercer ciclo que estaba todo el mundo esperando que tome la decisión él mismo de aceptar ser head coach, porque cada año el tipo decía, no, voy a ser fiel a Dan Campbell, quiero seguir en este equipo, quiero seguir en esta cultura, me quedo como coordinador. Bueno, este año dijo, ya está, me voy. Todos los que no tenían head coach era su opción número 1. El que se lo terminó llevando es Chicago Bears. Y no es la única decisión interesante e inteligente que tomaron los Bears este año para, de alguna manera, reforzar a todo lo que hay alrededor de Caleb Williams. Porque, ¿qué necesita un quarterback? ¿Quiénes son los mejores amigos del quarterback? Bueno, la línea ofensiva. Y me hizo acordar mucho lo que hicieron los Bears a lo que hicieron los Chiefs en aquel año después de perder el Super Bowl con Tampa Bay Buccaneers, donde prácticamente fue un colador esa línea ofensiva, la pasó muy mal Pat Mahomes aquel partido y renovaron por completo la línea ofensiva. Bueno, los Bears hicieron lo mismo y trajeron no uno, no dos, sino 3 jugadores para ser titulares en esa posición. Y aparte lo interesante es cómo los trajeron, porque no fue solamente movimientos de free agency. Sí es cierto, trajeron al centro Drew Dalman de los Falcons, uno de los mejores centros de la liga, también quizás también bajo el radar, pero uno de los mejores. Pero además trajeron 2 guardias probados, con experiencia, que ya creo que son titulares indiscutidos hace varios años en la NFL. Uno de ellos justamente viene de esa línea ofensiva de los Chiefs, Joe Thuney, un crack total. Es cierto, es un veterano, ¿no? Ya tiene 32 años, quizás está entrando en los últimos años de su carrera, pero todavía no ha tenido ninguna muestra de declive. Pagan una cuarta 2026, que no es ninguna locura. Y el otro que viene es Jonah Jackson, un jugador que viene de los Rams, el otro guardia. Lo pagan muy barato. Me sorprendió este trade, una sexta de este año. La verdad es que me parece que hicieron un gran negocio trayendo a este jugador. Así que bueno, de esa manera queda bastante reforzada la línea ofensiva. También fueron a las trincheras en free agency y trajeron 2 jugadores que también pueden ser muy determinantes. Uno es Dayo Odeyingbo. Difícil de pronunciar, viene de los Colts. Pero bueno, son un jugador por afuera, otro jugador por adentro, pero que refuerza esa trinchera del lado Te faltó defensivo. nombrar a Grady Jarrett. Nombraste solo Odeyingbo. Perdón, Grady Jarrett, sí, gracias. El otro es el otro jugador que traen de las trincheras también de los Falcons, al igual que Drew Dalman. 2 jugadores que van a hacer una diferencia. Y después, para completar un poco los jugadores importantes que vienen, voy a mencionar a 2 de posición wide receiver que no vienen para ser titulares, pero van a ser interesantes como profundidad. Uno es Olamide Zaccheaus, que viene de tener un gran año en los Commanders, de ser un arma importante para Jayden Daniels. Y el otro es Devin Duvernay, un jugador que además puede aportar en equipos especiales. No es que sean jugadores rutilantes, pero son piezas de relleno que vienen bien. Y siguiendo hablando de las armas que va a tener este año a disposición el señor Caleb Williams, tenemos que irnos al draft, donde los primeros 2 picks son otros 2 playmakers, como si no fuera suficiente, otros 2 playmakers. Uno es Colston Loveland,
eligió en el pick número 10, otro jugador que viene de Michigan. Lo curioso, todo el mundo esperaba que quizás elijan o a él o a Tyler Warren, que eran los dos tight ends que venían como los dos top de su posición. Terminaron eligiendo quizás al menos esperado. La diferencia es que Loveland, el que terminan eligiendo, es un jugador que es más receptor que bloqueador, ¿no? En esta posición dual que tienen los tight ends. Tyler Warren quizás era un jugador más completo, que podía también aportarte más en los bloqueos y un poco más físico. Bueno, terminan eligiendo a un arma pura, ¿no? Un wide receiver, no un wide receiver, pero más parecido a un wide receiver. Y muy interesante también lo que hacen en su segunda ronda, donde otra vez eligen un playmaker, otra vez eligen un receptor, y en este caso es Luther Burden, el jugador que viene de Missouri. Un jugador interesante que es elegido en el pick número 39 global. Pero si nosotros miramos lo que fue su temporada 2023, o sea, su temporada anterior de college, y si hubiese sido ese año el año que el tipo se presentaba en el draft, posiblemente habríamos estado hablando de un pick top 15 o top 10 o top 10. O sea, prácticamente si mirás las estadísticas, tuvo un año muy parecido al de Marvin Harrison Jr. aquel año. Con lo cual, me parece que es cierto, vos decís, bueno, pero después no pudo tener la consistencia, no lo pudo mantener. Es cierto, pero el potencial está ahí, así que un arma interesante. Y además no lo estás trayendo para ser un wide receiver 1, un wide receiver 2, lo estás trayendo para ser un wide receiver 3, ¿no? Porque tenés adelante DJ a, Moore, Romo Dunce. a DJ Moore y Romo Dunce. Así que me parece bastante interesante cómo construyen esa ofensiva, ¿no? Porque ahora te queda recontra completa, ¿no? Con un cuerpo de wide receivers muy competente, con un tight end con mucho potencial y además con Colt Met, que también está en esa posición y viene también de tener excelentes años, excelentes actuaciones, con lo cual tenés dos jugadores en esa posición. Y después quizás por ahí un poquito más débil la posición de running back, donde tu jugador principal es DeAndre Swift, un jugador que curiosamente ya jugó para Ben Johnson, pero Ben Johnson no lo quiso y se deshizo de él, con lo cual habrá que ver cómo está esa relación. En definitiva, cuando lo tuvo rindió muy bien, porque DeAndre Swift cuando se fue de los Lions nos sorprendió a todos porque había tenido un año bastante bueno y no quedaba tan claro por qué no lo querían seguir manteniendo en el plantel. Pero en definitiva me parece que es una ofensiva... es cierto, todo va a terminar dependiendo de Caleb Williams, pero traen a Ben Johnson, ¿no? Y me parece que un poco ahí está, por lo menos mi confianza en que los Bears finalmente van a poder ser un equipo diferente. O sea, llega un momento que nos tenemos que olvidar de que son los Chicago Bears y son un equipo, digamos, que está muy bien armado, que ya me parece que son maduros. Mi arma secreta, quizás no es tan secreta, pero lo voy a elegir a Romo Dunce. ¿Y por qué lo elijo a Romo Dunce? Porque es el jugador del que no está hablando nadie, ¿no? Todo el mundo está hablando o de DJ Moore, que fue la gran figura, o de Caleb Williams, o de los nuevos jugadores que vienen en el draft, pero nos estamos olvidando de que Romo Dunce era un jugador que cuando se lo tomó el año pasado se lo consideraba uno de los 3 mejores wide receivers de la camada. Y que es cierto, quizás le costó un poquito más adaptarse, pero en los últimos partidos empezó a encontrar su forma y yo creo que va a ser uno de esos jugadores que va a tener un año breakout este año y puede llegar incluso a ser un wide receiver 1B para los Bears. Para terminar muy rápidamente en el draft, en la segunda ronda tenían 2 selecciones y fueron también directo a las trincheras. Eligieron un tackle en ofensiva y un tackle en defensiva. Así que me parece que globalmente me parece bastante inteligente lo que hicieron. Primero fueron a buscar armas y después fueron a reforzar las trincheras. Si tenemos que hablar un poco de la defensa, me parece que de ese lado podemos encontrar quizás cierta debilidad, sobre todo en la secundaria, porque la verdad es que las trincheras también tienen jugadores muy interesantes. Montez Sweat, que es un animal. Ya hablamos de que trajeron a Grady Jarrett y a Odesh Bingo. Así que me parece que están bastante bien cubiertos, tienen buenos linebackers. Pero, si miramos la defensa, también hay una especie de arma secreta. ¿Por qué? Porque traen un coordinador defensivo nuevo. ¿Y quién es ese coordinador ofensivo? Dennis Allen. Si le suena conocido es porque viene de ser head coach de los New Orleans Saints. No le fue bien como head coach, pero le había ido muy bien cuando su rol era de coordinador defensivo en ese equipo. Así que me parece que también puede haber una mejora desde ese lado de la cancha. Colo, te hago una pregunta. ¿Terminaste de mamar verga chicagoense o...?
Te compraste todo el humo, boludo. Todo el humo. ¿Estás Campeones, entusiasmado? ¿Estás, bicampeones, viejo, estás bicampeones de la pretemporada, ¿Estás bicampeones. entusiasmado, estás entusiasmado con esta franquicia de mierda que no van a hacer nada otra vez? Más Mira, este, vale, este más, entusiasmo viene de. Te voy a más decir le algo, vale a viene. la IA que no le dé más de 10 victorias, porque me voy a calentar. Te voy a Si decir los Bears algo. tienen más victorias que los Lions y que los Vikings, me voy a calentar. Voy a Te ir voy a a decir romper algo. la computadora, ¿eh? Todo este entusiasmo viene de una inusitada objetividad, porque si hay una franquicia que me cae mal son los Chicago Bears. No tengas duda. No tengo ningún entusiasmo innato por este equipo aburrido. Pero la verdad es que me parece que hicieron las cosas bien, sinceramente. El año pasado también. No tan bien como este año. Pero sí, bicampeones de la pretemporada, digamos, eso no hay Buah. ninguna duda. A ver, te voy a dar mi take sobre todo esto porque hay mucho, no sé por dónde empezar. Eh, Destacaste a la mía de Saqueus, ya estamos rascando el fondo de la olla con tal de decir ¿Tuvo algo, un gran año o pero no? sí, Devin Duvernay, déjame de joder. Mirá, a ver, por mí, que les vaya muy bien, sobre todo a Romo Dunce. Fue mi pick de primera ronda en un fantasy, en un Dynasty que llevo hace años y realmente necesito tener un wide receiver fuerte, así que me Buen vendría análisis. bárbaro. Eh, pero la verdad es que hay algo que flota sobre esta franquicia que es muy difícil de mover. Y yo creo que Caleb Williams arrancó demasiado mal, pero no solamente en el frente, porque en el frente de juego ni tan mal. Igual sí, para mí yo todo bien. Si viste flashes que te entusiasman con Caleb Williams, entonces Bo Nix es MVP. Eh, entonces, digo, hay algo tan mal parido en todo esto, que sí, los números están, los jugadores, las posiciones, el roster, todo. Ben Johnson, no me lo creo. No me lo creo. Creo que va a ser un fiasco más este año de Chicago. Razones o argumentos, ninguno. Pero para eso estás vos. Yo simplemente no creo ni que los Chicago Bears vayan a superar el bache que los frena siempre. Dudo mucho que Caleb Williams vaya a apañarse como el pick número 1 de draft que va a haber tan mentado que llegó. No creo en nada de esto. Creo en una mediocridad permanente que está pegada a esta franquicia de hace muchísimos años y que no se la van a despegar por más perfume que se pongan. Pero no podíamos pensar lo mismo de los Lions hace 3 4 años y sin embargo la cosa cambió. No, porque justamente lo de los Lions fue totalmente distinto. El abordaje de los Lions fue pico y pala. Esto es, traemos jugadores, el pick Pero número ahora 1 del trajeron a Ben draft, Johnson. Sarlanga, traemos al coordinador ofensivo más codiciado. Es Pero billetera, está bien. billetera, Pero billetera, ¿viste? no, no, Billetera y no, billetera no, porque de vuelta. conceptualmente digo Pensá, billetera. pensá en Ryan Pauls y cómo estaba este equipo hace 3 4 años y lo que es este equipo hoy. Lo dio vuelta como una media. Por Sí, lo sí, sí, menos sí. en nombres, Pará, en cuerpo pero, técnico. pero lo acabas de decir y coincido con vos, campeones de la pretemporada, bicampeones de la pretemporada, sin lugar a dudas. Ahora, de que eso se traduzca a triunfos y fútbol real, lo dudo muchísimo. Y no confío en el proceso. No confío en este proceso. No confío en este proceso tan vistoso, tan llamativo, que yo vi a los Chicago Bears el año pasado y vi un equipo que está sin rumbo, ¿sí? Y rajaron a Everflux a mitad de año. O sea, tantas malas decisiones. Hay cosas que vienen desde arriba y que son difíciles de mover. Ojalá que Ben Johnson la rompa y que me tapes la boca. Yo realmente no creo en esta franquicia. Ahora bien, 2024 tuvieron un récord de 5-12. A ver si la IA cree en esta franquicia. El récord de los Chicago Bears, campeones, bicampeones de la pretemporada, será de 9 victorias y 8 derrotas. Respira el señor Aliviado, Pibe Nice. aliviado. Estaba muy Y asustado. es una división jodida, es una división muy jodida. Estaba La verdad que sí. muy asustado. Buah, está bien. Es una edición muy jodida. Estás en lo cierto. De hecho, vamos por el tercer equipo analizado y ninguno baja 9 victorias. Eso te habla de un piso interesante, sobre todo para hacer un cálculo de IA que siempre redondea, nunca te da grandes. Viste que nunca una IA te va a decir 16-1 ni 2-3, porque nada, es IA. Queda un equipo. Queda un equipo por nombrar, un equipo que hemos dejado para el final porque sabemos que sus fanáticos son los más fieles y nos están escuchando hasta el final. Un beso para el gatito Quiroga y no Grande sé qué, gatito. qué otro hincha de los Packers tenemos dando vueltas por ahí, pero alguien más debe haber. Vamos a hablar de los Green Bay Packers, una franquicia que yo, sabes, le tengo un cariño muy grande. Tengo un sesgo
y lo reconozco, a diferencia tuya. Eh, el año pasado fue un poco extraño. Hubo algo un poco extraño en cuanto a las expectativas y la realidad de estos Packers 2024, ¿no? Porque en el 2023 habían tenido un año muy sorpresivo. Entraban con un roster muy joven, era el primer año de Jordan Love, era el primer año de la era post-Rodgers, había como un montón de incógnitas y les fue muy bien. Entonces como que para el 2024 se esperaba, bueno, listo, construimos sobre eso, se vienen grandes cosas. Y las grandes cosas no llegaron. No es que les fue pésimo, ¿eh? Lograron una séptima semilla, o sea, entraron a playoffs. Está bien, en playoffs se encontraron con los Eagles que le hicieron pelo y barba, pero no hay vergüenza que los Eagles le hicieron pelo y barba a medio país el año pasado, incluyendo los Chiefs, así que no se puede decir nada de eso. Pero bueno, nada, se esperaba un poquito más. A la vez, tampoco se puede ser muy apocalíptico, porque no es que fueron malos. Simplemente la sensación que quedó fue, che, todavía les falta cocción. Esa emoción que nos pegamos en 2023 con este plantel joven que asomó la cabeza, bueno, quizás todavía le falta un poquito más de maduración, ¿no? Nos apuramos a poner a Jordan Love como candidato a MVP, nos apuramos a poner a los Packers como un gran contender, y obviamente fueron un equipo importante porque lo son, porque tienen cosas muy, muy relevantes, empezando por, voy a seguir tirando superlativos, uno de los mejores head coaches de la liga, Matt LaFleur, un tipo que aparte se siente que está criminalmente subestimado, porque no hablamos tanto de él, y realmente es un tipo que desde que agarró el equipo no baja de 10 victorias, y pasó de perder un quarterback Hall of Famer a jugar con un pibe, o sea, realmente es una bestia. Entonces, hay con qué, pero al equipo le falta, a los Packers le falta. Le falta experiencia y consistencia a Jordan Love. ¿Sí? El año pasado una lesión lo mantuvo fuera de la cancha al principio de temporada y tardó bastante en volver a su mejor versión, si es que en algún momento volvió. Le falta un wide receiver uno claro a este equipo, que quizás, ya veremos, hayan drafteado la solución o no. Le falta rodaje a la defensa de Jeff Hafley. Recordemos que el año pasado cambiaron de coordinador defensivo y si bien terminó siendo una de las mejores de la liga, arrancó un poquito con el freno de mano puesto. ¿Sí? Y sobre todo le falta hacerse grande en su propia división, algo que en la era de Aaron Rodgers estaba dado. El año pasado, dentro de la NFC Norte, es decir, la división que estamos analizando hoy, terminaron con un récord de 1-5. Una sola victoria ante los Bears en el Soldier Field, los Bears de principio de año que estaban muy, muy perdidos. Entonces, hay muchos frentes de este equipo que le faltan 5 para el peso. Pero es eso, ¿eh? Son 5 para el peso. No es mucho más. Y para un equipo tan joven como el que estamos hablando, porque es un equipo realmente joven, vos mirás el roster, es un roster joven con muchos jugadores que están en segundo año, tercer año, cuarto año, que acaba de sufrir recientemente, entre comillas, la partida de su quarterback franquicia de 15 años, un Hall of Famer garantizado. No es una mala posición para estar, que te falten 5 para el peso. Es una muy buena posición para estar, de hecho. El problema y la pregunta para Brian Gutekunst, el presidente y el general manager. General manager. Sí, pero también tiene otro cargo como, porque viste que los Packers son el único club que tiene, Club. está guiado por socios, es un club, y Gute tiene un cargo, creo, dentro del club, como que te diga, no sé, creo que presidente. Pero pues estoy diciendo pavadas. Bien, la pregunta es si Gutekunst, o Gute, vamos a decirle Gute porque es más fácil de pronunciar, la pregunta es si Gute hizo lo suficiente esta offseason para traer esos 5 que le faltan al peso. Y la verdad es que está bien, históricamente los Packers son una franquicia austera. No son de hacer movimientos splash, no son de hacer grandes quilombos. El año pasado, igual ojo al piojo, hicieron, recuerdo, 2 movimientos muy destacados que fueron traer a Josh Jacobs y a Xavier McKinney en agencia libre. Y fueron Y 2 vaya movimientos que sí rindieron. que rindieron de puta madre. Entonces es como, che, ¿no estaba bueno seguir con esos hábitos de tirar un par de lances fuertes? Pues no. Fue una offseason muy, muy, muy calma. Perdieron mucho en la secundaria, porque dejaron ir a Jair Alexander, un tipo que, más allá de sus lesiones, era un líder y uno de los mejores jugadores en la posición. Se fue a los Ravens por 4 palos, aparte un contrato de un año por 4 palos, o sea, no pudieron mejorar eso. Dejaron ir a Nick Stokes, dejaron ir a Corey Valentine, todos estos que tenemos son cornerbacks. Trajeron solamente a Nate Hobbs de los Raiders a cambio. Está bien, están confiando un poco en la profundidad del roster y en jugadores que fueron draftando y trayendo, pero suena un poquito flaquito. Justo cuando estabas reforzándote en defensa y estaba funcionando mejor tu defensa, después de años de que la defensa sea tu problema, no sé si es la mejor de las decisiones. Como refuerzo notable, trajeron al guardia Aaron Banks de los 49ers. Buen guardia, está bien, importante reforzar el interior de la línea. Más allá de eso, te puedo nombrar a Mecole Hardman.
un wide receiver drafteado por los Chiefs hace ya como 5 años, que básicamente es un corredor, y un tipo que corre muy rápido, y no mucho más que eso. Hasta ahí llega lo que hicieron en la Que hay agencia que ver libre. si termina en el plantel final. Sí, y capaz que ni Dudo mucho. siquiera por eso. Hasta ahí en agencia libre. El draft quizá fue un poco más esperanzador, al menos porque mostró un cambio de filosofía. ¿Por qué? Y lo mencionaba hace un rato, no tienen un claro wide receiver 1, si bien tienen muchos wide receivers. Y lo que hicieron con su pick número 1, perdón, con su de primera ronda, que fue el pick número 23, fue draftear un wide receiver. Fue draftear a Matthew Golden de la Universidad de Texas. Un tipo rapidísimo, un tipo bastante ágil. Y el primer wide receiver que los Packers draftean en primera ronda en 22 años. O sea, durante toda la existencia de Aaron Rodgers en los Packers, no draftearon un wide receiver en primera ronda, lo hicieron por primera vez. Además, en tercera ronda volvieron a draftar wide receiver con el pick 87 a Savion Williams de TCU. ¿Ok? Algo que suele hacer mucho, ¿no? Duplicar posición en el draft es como la firma de los Packers y de Gutekunst. Exactamente. De hecho, lo hicieron también con la línea ofensiva, con el pick 54 de Anthony Belton. Menciono el pick número 250, John Williams. ¿Por qué lo menciono? Porque el tipo es ingeniero aeroespacial. Me encanta. Me encanta, Me buenísimo. encanta, me encanta. Un Buenísimo. gordo que vaya a chocarse con gente y el tipo sabe hacer un cohete, boludo. Dejate de joder, es una cosa fantástica. Fantástico. Y nada, eso, una off-season que a mí me deja un poquito de gustito a poco, ¿viste? Esa debilidad que digo, la posición de cornerback y la profundidad de la secundaria no me termina de convencer. Hablamos del arma secreta en todos los equipos y acá lo voy a usar también como una debilidad en cierta forma. El arma secreta de este equipo es todo el cuerpo de receptores, wide receivers y tight ends. Todos. Y eso no es un elogio. Porque Dontavian Wicks, Christian Watson, Romeo Doubs, Matthew Golden, Jaden Reed, Tucker Kraft, Luke Musgrave, cualquiera de ellos puede tener una temporada de 1000 yardas y 10 touchdowns. Cualquiera de ellos. Pero no sabemos quién. No tenemos idea. ¿Sí? Y eso es parte de lo interesante de esta ofensiva, porque como coordinador defensivo decís, che, ¿a quién le pongo un double team? ¿Con quién me voy si no sé quién es el uno? Pero también es parte de la debilidad, porque cuando los partidos se ponen difíciles, ¿a quién va a buscar Jordan Love? ¿Quién es ese jugador que decís, este es mi go-to guy? Este es mi Travis Kelce. Este es mi George Kittle. Este es mi Stephon Diggs para Josh Allen en su momento. Esta es la persona que yo busco cuando las cosas me honra. Ese jugador no está. Y eso es molesto. Entonces, son todas armas secretas. Es algo bueno y algo malo. Hice trampa con la consigna, pero bueno, me pareció lo más interesante. Creo que el refuerzo principal de este equipo es Matthew Golden, por lo menos en los papeles, hay que ver después qué pasa, pero digo, si hay una forma de romper ese techo de cristal que tiene esta ofensiva es teniendo un wide receiver 1 propiamente dicho. A mí me gusta mucho Dontavian Wicks, pero no creo que vaya a ser ese wide receiver 1 que estamos esperando, así que el peso está sobre Matthew Golden para que realmente se convierta en esa persona que sea esa arma fiable para Jordan Love y que de esa manera los Packers puedan superar su récord del 2024, que fue 11-6. Bien. Y me imagino que ahora querés que te cuente cuál va a ser el récord Sí, a menos que quieras decir 2025. algo de todo lo que dije. Es que es un poco, me parece que lo resumiste bien, porque los Packers es ese equipo que es un gran signo de pregunta, donde tiene un plantel muy parejo, donde no tiene grandes agujeros, pero a la vez tampoco tiene grandes figuras. Y Jordan Love creo que está medio en una temporada bisagra, porque creo que cuando apareció, que fue después de ya haber comido 3 años banco, porque tardó mucho en convertirse en titular después de ser drafteado, que había sido drafteado en primera ronda, tuvo un gran primer año, pero después tuvo una especie de regresión el año pasado y ahora tiene que respaldar ese tremendo contrato que le dieron. Le dieron un contrato altísimo, le dieron un contrato de quarterback de elite y ahora me parece que tiene que demostrarlo. Y creo que como siempre, ¿no? Va a terminar pasando por ahí. Las armas están, porque si bien no hay una superestrella, aunque Matthew Golden puede convertirse, tiene jugadores, tiene, como vos bien mencionaste, tiene muchos jugadores. Con lo cual, me parece que es una gran incógnita. Puede ir para un lado o para el otro la temporada de los Packers. Es cierto, en una división muy dura, como lo venimos diciendo. Y en ese contexto, el récord para los Packers, según la inteligencia artificial, será de 10 victorias y 7 derrotas.
Y vos me preguntarás, Ale Casas, ¿todos con récord ganador en la NFC Norte? Sí, todos con récord ganador en la NFC Norte, pero todo muy parejo y todo muy finito. Y lo otro que me preguntarás es, ¿quién entra a ¿Quién entra a playoff? ¿Quién gana la playoffs? división? Bueno, bien, te lo voy a contestar porque tenemos también hechos los desempates, ¿no? Que en este caso son necesarios. Y te cuento que en estas simulaciones que hicimos, los Packers terminaron 4-2 en su división. Los Packers 17, los Lions 17 compartiendo el primer lugar. Los Lions también terminaron 4-2 en la división. Tiebreaker. Entonces, ¿cómo terminaron los Packers en la conferencia? Partidos entre sí, uno cada uno, ¿no? No lo mencioné, pero primer tiebreaker. En la conferencia, los Packers terminaron 7-5. ¿Cómo terminaron los Lions? Bueno, los Lions terminaron 8-4. Los Lions se llevan la división. Muy finito. Pero los Lions se llevan la división. ¿Y qué pasó con los Packers? Entran como wild card, según Otra estas vez. simulaciones. Bien, bien. Quedarían afuera, en este caso, los Vikings y los Bears con un récord Yo positivo 9-8. por cómo hablaste de los Bears pensé que ganaban el Super Bowl, pero nada, evidentemente Bueno, es una todavía mejora les falta un poquito importante. de Récord presión. positivo, escúchame. Estamos hablando de los Bears. Algo Tampoco es nos algo. volvamos locos. Qué triste ser hincha de los Bears, amigo. En fin, Colito querido, hemos terminado de esta manera el análisis de la NFC Norte y nos toca, antes de hacer el cierre del episodio, decidir qué división vamos a analizar la próxima No lo semana, tengo Dios pensado. quiera. Yo lo que diría es, ya nos dimos el lujo de arrancar por los nortes, arrancamos con dos divisiones muy fuertes, seamos buenos, equilibremos la danza kármica y vámonos al sur. Muy bien. Entonces, si te parece, la semana que viene vamos a analizar la AFC Sur para empezar. Me gusta. Vos drafteaste primero la vez pasada, si no me equivoco, así que me toca elegir a mí y de la AFC Sur me voy a dar lujo, el lujo casi vicioso, diría en cierta forma, de destrozar a los gatitos de Jacksonville. Mirá, pensé que ibas a ir con otro y te los iba a dejar. Te los iba a dejar, pero ahora que no los elegiste, voy a ir con los Indianapolis Colts porque me quiero dar el lujo de hablar de Danielito Jones y voy a elegir a los Houston Texans. Qué raro que no hayas elegido a los Titans con Cam Ward. Me sorprende de tu parte, pero bien. Entonces yo voy a hablar de los Jaguars y de los Titans, vos vas a hablar de los Texans y de los Colts. Amigo, estamos llegando ya al final de esta transmisión. Les queremos agradecer a todos y todas ustedes por su atenta escucha, por su compañía y por su paciencia. Bueno, compañía no, porque mientras grabamos no están al lado nuestro, pero de cierta forma como que eh, esotéricamente llega esa energía. Quería, des- antes de despedirme, recordarle a nuestra estimada audiencia que pueden escucharnos en iVoox, Apple Podcast y Spotify, que pueden vernos en el canal de YouTube de Know Huddle a nosotros y a otros tantos podcasts y contenidos muy interesantes que están haciendo los muchachos cada día mejores, y que pueden seguirnos en @falso.punteo en Instagram. Además, y un puntito, les recuerdo que este año hay partido internacional en Brasil, fileta puta, y si quieren ir y no saben dónde conseguir entrada, o paquete, todo ese quilombo, @magic.travelers, van de parte de Falso Punteo, de parte de Know Huddle, tienen paquetes especiales con entradas, con toda la bola, y si nos nombran hay un descuentito. Así que si pueden, si tienen el mango, si cobraron una herencia, si robaron un banco, si simplemente les va bien y tienen una guita separada y dicen, che, quiero ir, recuerden, @magic.travelers en Instagram, le escriben de nuestra parte y les van a hacer un descuento. Ellos tienen entradas, tienen paquete, tienen toda la pelota, así que Háganlo, la muchachos, pueden pasar háganlo. así. Hay que disfrutar la Sí. vida. Hay que Hay que disfrutar la disfrutar la vida. vida. Les recomendamos que vayan a Brasil. Nosotros quizás vayamos. Fileta puta. En fin. ¿Y qué más tengo que decirles? Si se quieren comprar alguna saquita de la NFL o algún lujito tecnológico del exterior, recuerden que en tienda mía todavía tienen el cupón de descuento knowhuddle.mia. No, sí, era knowhuddle.mia, ¿no? Guión medio mía. Guión medio mía.
y con eso tienen un 10% de descuento en primera compra. Compren lo que compren, aprovechenlo porque es un billetito importante que se pueden ahorrar. Y no tengo nada más que decir. Acaba de llegar mi señora, me está mirando desde la puerta, así que voy a apurar voy a apurar el saludo porque aparte viene con la bolsa llena de ingredientes. Creo que me toca cocinar, chicos. En fin, un beso a la Coca manda el Colo. Colito, te mando un beso a la Coca. Colito, te mando un beso yo. Estimados oyentes, les mandamos un beso a todos. Hoy estamos cariñosos, besos para todo el mundo. Gracias por habernos escuchado. Colito, gracias por acompañarme. Y vos también, Ale Casas, gracias por acompañarme. Ahí está, gracias. Quería que me nombres. Radio Colo Spanier, Alejandro Casas. No fue la partida el negrito Fran Di Campelo, pero ya será. Damas y caballeros, se termina el episodio 140. Como estoy con la inauguración. Esto fue Falso Punteo.